Hay lesiones que terminan una temporada y hay lesiones que cambian carreras completas. El 12 de mayo del 2025, Jayson Tatum estaba jugando uno de sus mejores partidos en toda su carrera. 42 puntos. Boston necesitaba una remontada y entonces ocurrió. Una jugada, un paso, un tendón roto. Lo que parecía una noche histórica se transformó en una de las imágenes más impactantes de la NBA moderna. Porque esta no es solamente la historia de una lesión. Es la historia de una pregunta que durante meses persiguió a toda la NBA. ¿Puede un jugador volver a ser el mismo después de romperse un tendón de Aquiles? Hola, mi nombre es Ariel Oñate, soy kinesiólogo y me dedico al área del deporte. Y en este canal analizaremos las lesiones que cambiaron la historia del deporte. Si te gustan las historias donde el deporte y la ciencia se unen, te invito a suscribirte, porque cada semana estaremos analizando las lesiones más impactantes del deporte profesional. Y hoy vamos a hablar de una de las más temidas, la rotura del tendón de Aquiles de Jayson Tatum. Para entender el impacto de esta lesión, primero tenemos que entender quién era Jayson Tatum. Y no estamos hablando de un jugador cualquiera, estamos hablando del rostro de los Boston Celtics, una de las franquicias más importantes de la historia del deporte, y a sus 27 años era el campeón de la NBA, múltiple All-Star, medallista olímpico y uno de los jugadores más completos de toda la liga. Pero había algo más, parecía estar entrando en el mejor momento de toda su carrera, más maduro, más eficiente, más dominante. Era el presente y el futuro de Boston, y entonces llegó aquella noche en Nueva York. Corrían los últimos minutos del cuarto partido de la serie entre Boston y New York. Tatum estaba teniendo una actuación extraordinaria, 42 puntos, uno de los mejores partidos de playoff de toda su carrera. Boston intentaba mantenerse con vida y entonces ocurre. Jaylen pierde el balón, la pelota queda libre, Tatum acelera para recuperarla, apoya el pie derecho y el tendón falla. Lo más llamativo es que no existe contacto, no hay una caída espectacular, no hay un golpe, no hay una entrada, simplemente intenta correr y el cuerpo no responde. Pero hay algo que me llamó la atención inmediatamente. Tatum mira hacia atrás, y quienes trabajamos con lesiones deportivas hemos visto esta reacción muchas veces. Muchos pacientes describen exactamente la misma sensación, como si alguien los hubiese pateado por detrás, como si algo los hubiese golpeado, aunque no existe ningún contacto. En apenas unos segundos, la temporada había terminado. Cada lesión tiene una fecha, un instante, un movimiento, un segundo que lo cambia todo, pero detrás de cada diagnóstico existe una historia mucho más grande. Esta es la historia de una lesión. Antes de seguir hablando de la historia de Jayson Tatum, necesitamos entender qué fue exactamente lo que se rompió, porque cuando hablamos del tendón de Aquiles, hablamos de una de las estructuras más importantes del cuerpo, también una de las más exigentes en el deporte profesional. El tendón de Aquiles conecta los músculos de la pantorrilla con el calcáneo, y cada vez que caminamos, corremos, saltamos, aceleramos o cambiamos de dirección, él está trabajando. En términos simples, es uno de los principales transmisores de fuerza del cuerpo. Cuando los músculos de la pantorrilla generan potencia, el tendón es quien transmite hacia el pie. Por eso la rotura completa cambia radicalmente las capacidades de producir fuerza. Tiene un jugador de NBA donde el salto, la aceleración y cada cambio de dirección importa, las consecuencias pueden ser fatales. Después del partido los temores comenzaron inmediatamente. Las imágenes eran preocupantes. Y menos de 24 horas después llegó la confirmación. Rotura completa del tendón de Aquiles derecho. Ese mismo día fue operado. La cirugía fue realizada por el doctor Martin O'Malley, uno de los especialistas más reconocidos del mundo de la cirugía deportiva de pie y tobillo. La temporada había terminado, pero la verdadera batalla comenzaba recién. Existe una razón por la cual esta lesión genera tanto miedo, porque durante años fue considerada una sentencia deportiva. Muchos jugadores volvieron, pero pocos volvieron siendo exactamente los mismos que eran. Y aquí aparecen nombres que marcaron la historia de la NBA, como Kobe Bryant o como Kevin Durant. Todos ellos enfrentaron la misma pregunta: ¿volveré a ser el mismo? Porque recuperar el tendón es una cosa, recuperar la explosividad de nivel NBA es completamente distinta. La rehabilitación de una rotura del tendón de Aquiles es un proceso largo,
Primero debemos proteger la reparación que se hizo en cirugía, después recuperar la movilidad, luego comenzar con cargas progresivas. Posteriormente ingresamos con la fuerza y finalmente con la potencia, porque el objetivo no solamente es simplemente caminar, el objetivo es volver a producir la fuerza máxima, volver a saltar, volver a acelerar y volver a confiar. La biología no negocia. Los tejidos tienen tiempo que debemos respetar. No importa si eres un deportista amateur o si eres una superestrella de la NBA. Y aquí quiero saber tu opinión. ¿Crees que Tatum volverá a ser el mismo jugador que era antes de la lesión? Te leo los comentarios. La evidencia científica nos muestra que aproximadamente entre 7 y 8 de cada 10 jugadores de NBA logran competir después de la rotura del tendón de Aquiles. Pero volver no siempre significa rendir igual. Muchos jugadores pierden explosividad, capacidades físicas o simplemente nunca logran tener el mismo impacto que tenían antes. Por eso, la gran pregunta nunca fue si Tatum volvería. La verdadera pregunta era ¿cómo volvería? Porque hoy ya sabemos algo muy importante. No debemos medir una recuperación solamente por la fecha de regreso. Debemos medirla por la capacidad real del deportista para volver a competir. Aquí es donde la historia toma un giro interesante. El 6 de marzo del 2026, 298 días después de la lesión, Jayson Tatum volvió a jugar. Menos de 10 meses después de romperse el tendón de Aquiles. Los Boston Celtics documentaron gran parte del proceso en sus redes sociales. Mostraron las horas en el gimnasio, sesiones de rehabilitación, trabajo físico y finalmente el regreso. 298 días pueden parecer mucho, pero para una lesión como esta es un tiempo que encaja dentro de lo que hoy consideramos posible para un deportista de élite. Lo importante no fue solo que volvió, lo importante fue cómo volvió. Muchas veces escuchamos frases como volvió antes de lo esperado, pero los tejidos no entienden de titulares, no entienden de playoff, no entienden de presión mediática. Los tejidos entienden exclusivamente de biología, y la evidencia existe precisamente para ayudarnos a respetar esos tiempos. Atletas como Neymar o Tatum en este capítulo tienen acceso a los mejores médicos, a los mejores kinesiólogos, a los mejores preparadores físicos, y con todos los recursos posibles, y necesitan meses para recuperarse. ¿Por qué esperarías que el resto de las personas lo hicieran con mayor rapidez? La biología no negocia. La historia de Jayson Tatum nos deja una enseñanza importante. Las estadísticas nos ayudan, la evidencia nos orienta, pero ninguna estadística puede predecir exactamente lo que ocurrirá con una persona, porque detrás de cada lesión existe una historia distinta. Cuando Tatum se rompió el tendón de Aquiles, muchos pensaron inmediatamente en los casos que nunca volvieron a ser los mismos, pero él escribió su propia historia. Y aunque todavía queda tiempo para saber cuál es el verdadero impacto de la lesión en su carrera, su regreso ya nos deja una enseñanza. Nunca debemos confundir una estadística con un destino, porque detrás de cada diagnóstico, detrás de cada cirugía y detrás de cada regreso, siempre hay una historia. Y esta fue la historia de una lesión. ¿Qué lesión te gustaría que analizáramos en el próximo episodio? Déjame en los comentarios y ya estaré leyendo. Si este video te gustó, un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Suscríbete para no perderte la próxima historia, porque detrás de cada lesión siempre hay una historia. Nos vemos en el próximo capítulo.